Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¿Cuántos fallecidos se reportan al día en Santa Bárbara? Bueno, nosotros tenemos en 7 días 7 fallecidos, promedio uno diario, eso es delicado. El doctor Benjamín López Toro también nos ha manifestado que ya no hay cupo en la sala COVID del Hospital Santa Bárbara Integrado. Marlon Troches en cámaras, en este informe de Alexis Gutiérrez para Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde el emblemático barrio Oriental, siempre pues con el tema de las informaciones. Y es que vea usted, la sociedad Damli-Dem se está solicitando al gobierno que puedan dejar los trámites adelantados para lo que sería el segundo préstamo a través del BCI de 50 millones de lempiras para continuar lo que es el proyecto de la calle Panamericana que conduce de Damli hacia Tegucigalpa. Escuchemos a don Carlos Castillo. Hoy estamos bien interesadísimos en realidad, como hace varios años, por el proyecto de nuestra Panamericana, la CA6. Y el tema de hoy es que tiene que seguir el resto de la carretera, ¿verdad? Tenemos que seguir con la construcción del resto de Moroselí a Tegucigalpa y de ahí de La Rosera al parque, al Monumento de la Madre, que es los 3 kilómetros que faltan para la entrada de Danlí. Sí, el tema de ahora es que se logre la firma del préstamo que el BCE le está dando al Estado de Honduras. Firmado ese préstamo, ¿verdad?, concluye ese proceso de préstamo que tardan a veces años, muchos meses en realidad. Es así que esperan que antes que concluya el mandato del presidente Hernández se pueda honrar esa promesa de que la zona oriental pueda contar con su calle Panamericana, esto de manera pues que pueda impulsar la industria sin chimenea y también para poder activar esa economía que se da pues en millones siempre por parte del Producto Interno Bruto. Continuamos ahora con más información a través de su telenoticiero Hoy Mismo edición estelar. Misquitos interpondrán una demanda en contra del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el desalojo violento de varias familias. Pobladores de Intibucá protestaron frente a los juzgados anticorrupción exigiendo cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Río Blanco. Hasta en un 70% ha caído la actividad en la sastrería, cuyos empleos se han reducido a la mitad en varios negocios de la capital, producto a la pandemia. Según el Sindicato de Trabajadores de Hondutel, la estatal de telecomunicaciones les adeuda el pago correspondiente al mes de julio y 14º mes de salario. Alejandra Navarro, Noticieros Hoy Mismo. Muchas gracias, amables televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Informamos desde la ciudad bonita de Honduras, La Ceiba. Y hoy las autoridades de la Iglesia Católica se han pronunciado en contra de las sedes y mantienen su postura que es fija en decirle no a estas ciudades de desarrollo económico que se pretenden instalar en distintos sectores del Caribe hondureño. La Iglesia todavía mantiene la postura que se expresó en el comunicado, ¿verdad? Y es la postura oficial de la diócesis de aquí de La Ceiba. Seguimos diciendo un rotundo no a todo este proyecto de la sede, a todo esto que está ahí. Creemos que pueden haber otras formas, nuevas formas de expresarse. Yo creo que agradecemos y seguimos motivando a los municipios que ya se declararon en contra de la sede. Y estamos invitando pues a nuestra querida corporación municipal de aquí de La Ceiba, que ha ido lentamente postergando ese cabildo abierto. Yo creo que ya es momento de que La Ceiba tenga una postura firme, las autoridades de la municipalidad se manifiesten de una forma más clara, más contundente, si apoyan o no apoyan este proceso de la sede. Las autoridades de la Iglesia Católica mantienen su postura y es decirle no a estos proyectos que se pretenden instalar en distintos sectores del litoral atlántico del país. Ya son 6 los municipios que se han declarado libres de sedes en cabildos abiertos y para este fin de semana se espera que lo haga el municipio de Jutiapa, Atlántida. Y en otras informaciones, diferentes pobladores se encuentran preocupados específicamente en el sector de la colonia López Bonito de esta ciudad Puerto La Ceiba y se sienten amenazados debido
a que se acerca la temporada lluviosa y esto podría dejar consecuencias en una borda que no cuenta con las condiciones y podrían afectar a más de 120 familias. Escuchemos los detalles. Los pobladores de la colonia López Bonito de la ciudad Puerto de la Ceiba hacen un llamado urgente a las autoridades debido a que se encuentran en un peligro latente ante las lluvias que podrían presentarse en los últimos días, ya que la borda no cuenta con un dragado correspondiente. Un peligro que nosotros tenemos aquí inminente en todo el año. Esto no es que empezamos enero y en febrero se termina el peligro, no, esto es todo el año. Nosotros, a nomás que sentimos lluvia, lo primero que pensamos en el río. Mirar este río aquí en su nivel máximo, ¿verdad? Gracias al Señor, y en esta temporada de Eta y Ota, pues el Señor nos tuvo mucho amor y misericordia y evitó que el río realmente hiciera los daños que se creía que se iban a dar. De no haber una respuesta positiva, unas 120 familias podrían verse afectadas, por lo cual se espera una pronta respuesta ante las autoridades competentes y la aprobación de un presupuesto que podría sobrepasar los 10 millones de lempiras. Sometimos al Congreso Nacional y pedimos 10 millones de lempiras para hacer esta borda que es urgente, para salvarle las viviendas, pero no solo las viviendas, las vidas de estas personas y también salvar las vidas del municipio del Porvenir, porque al romper este río, como usted ya lo pudo ver hasta dónde llegó, este va a ir a pegar al municipio del Porvenir, donde hay cientos de familias y no queremos eso. Yo hago un llamado a las autoridades del gobierno, especialmente al alcalde, para que ponga sus buenos oficios y procuremos hacer las gestiones para que esta borda se haga realidad. Los habitantes de esta zona se muestran preocupados ya que este río es uno de los más caudalosos de la zona y podría afectar también directamente al municipio del Porvenir Atlántida. En La Ceiba, Naún Monge, Noticieros Hoy Mismo. Dentro de los ríos más caudalosos se encuentra el río Bonito, que es este que tiene un peligro latente para muchas familias que se encuentran totalmente preocupadas, ya que las lluvias podrían acercarse lo más pronto posible y esto podría desbordarse y así provocar daños en sus viviendas. Esta es la información desde La Ceiba. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más noticias aquí en Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas noches. Luego de haber sido sometido a audiencia inicial, el segundo implicado en la muerte de la exdiputada Carolina Echeverría Haylock le fue dictado un auto de formal procesamiento. Efectivamente, un juez con jurisdicción nacional ha celebrado audiencia inicial en la causa instruida contra el ciudadano Cristian Andrés Mejía Carrasco, acusado por el delito de asesinato y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Carolina Echeverría Haylock y Andrés Urtecho, hechos registrados el 25 de julio del presente año en la casa de habitación de las víctimas. Una vez valorados los medios de prueba y habiéndose acreditado la participación de este ciudadano en el ilícito, el juez dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva por el término de ley al ciudadano Cristian Andrés Mejía Carrasco. En este expediente y aguarde a prisión el ciudadano Denis Abel Ordóñez. Lo que sigue es que luego de 2 meses o con un término de máximo de 2 meses se logre conjuntar una audiencia preliminar y luego de esto decidir si se apertura un juicio oral y público en su contra. Con esta información nos vamos a este estudio principal con el licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches, licenciado. Gracias, Claudia. Buenas noches. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Los titulares son presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Gobierno emplaza a la empresa Energía Honduras para que demuestre si está cumpliendo o no con el contrato de reducción de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Diversos sectores piden información clara del futuro de Aeropuerto Toncontín, ya que Palmerola inicia operaciones el 15 de octubre. Adultos mayores exigen se respete la fecha de aplicación de la segunda dosis de Sputnik V en la capital. Hospitales colapsados y triajes a su máxima capacidad en San Pedro Sula por repunte de casos COVID-19. Gobierno debe asegurar ingreso de vacunas ante el riesgo de escasez porque las grandes potencias aplicarán tercera dosis a partir de septiembre.
Hospitales no se dan abasto y heridos del terremoto son atendidos hasta en las calles en Haití. Esta noche en Porque Nos Importa, la necesidad de un regreso seguro a clases semipresenciales. Los titulares fueron presentados por Banpaís. Disfruta todo lo bueno en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. El gobierno otorgó a partir de hoy 10 días a la empresa Energía Honduras EEH para desvirtuar los supuestos incumplimientos al contrato para la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENE y así evitar la anunciada intervención a esta empresa. Los detalles con Eddie Quintero. La noticia del día es presentada por Tigo con el plan residencial de 30 megas que incluye HBO Max para que estés más que conectado por solo $37. El plazo a EEH fue comunicado a través de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas SAP, ente regulador del contrato. La notificación de las causales de intervención son efectivas a partir de esta mañana, con un periodo de 10 días hábiles para que subsane. En caso de no subsanar, lo que señala el contrato es la intervención por parte de un operador designado por la superintendencia. La SAP se fundamenta en informes del supervisor del contrato Manitoba Hydro International que afirman que la EEH ha incumplido su tarea y eso es lo que debe desvirtuar. Básicamente lo que hay que ver es qué ha pasado, por qué no se ha reducido la mora, por qué no se ha reducido las pérdidas y obviamente qué tipo de inversiones se debieron de haber hecho dentro de la red de distribución para mejorar, pues obviamente mejorar el servicio. Para el sindicato de la ENE, socio minorista en el contrato de EEH, el argumento de la SAP no tiene sustento. Leyendo la argumentación de la SAP y conociendo lo que establece el pliego y el desarrollo de la operación del contrato y las condiciones de incumplimiento de las dos partes, nosotros como organización consideramos que hay argumentos sólidos también de EEH de responder y argumentar todo lo que la SAP le está solicitando. Lo que el gobierno busca es lavarse las manos de su responsabilidad, afirman analistas. Con dos objetivos. Uno, asignarle la responsabilidad total del desastre del ENE y la segunda, justificar en cierta forma el proyecto de ley que está en el Congreso Nacional para asignar a empresarios hondureños el manejo del cajón y de otras hidroeléctricas propiedad del Estado de Honduras. La SAP asevera que la intervención, en caso de concretarse, no pondrá fin al contrato de EEH. Si en caso se interviniera como el contrato lo estipula, se tomarían decisiones que encaucen nuevamente a que el contrato rinda los resultados para el propósito por el cual fue firmado. En todo caso de ocurrir la intervención a EEH, se anticipa que quien pierda sea siempre el pueblo hondureño. En este pleito de este contrato de supuesto incumplimiento de una empresa que fue contratada por el Estado de Honduras para la reducción de pérdidas y para todo lo que es la facturación del consumo de la energía eléctrica, quien está perdiendo o quien ha estado perdiendo es el país. Y es el país el que seguirá perdiendo. El contrato de EEH, cuyo fin principal es reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENE, tiene todavía 2 años de vigencia. Eddie Quintero, Noticieros, hoy mismo. La noticia del día fue presentada por Tigo con el plan residencial de 30 megas que incluye HBO Max para que estés más que conectado por solo $37. El Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales Similares y Tramedis ha protestado hoy frente al Hospital Gabriel Alvarado en Danlí por la intención de incrementar cobros en las atenciones a los pacientes. Esta es la información. Por lo que consideran un zarpazo a la salud y economía de los que asisten al Hospital Básico Gabriel Alvarado, es que miembros del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares realizaron hoy una protesta. Ese es un gran golpe, una bofetada para el pueblo, esa gente humilde que viene de tierra adentro,
que con qué dificultad paga su transporte de su lugar donde vive para trasladarse hasta acá, que este hospital queda fuera del casco urbano. Es una grosería, solo se vienen con el mero pasajito. Y si el paciente que traen delicado necesita un ingreso a cierta sala es por precio de sala. Si entra COVID es un precio, si va a medicina es otro, donde le cobran de entrada exámenes sin haberle hecho uno, donde le cobran unidades de sangre y quizás ni las utiliza. Y es que lo que intentan poner en marcha las autoridades de este centro hospitalario es que cada paciente realice un pago por las atenciones. Para ingreso de pacientes, 100 lempiras. Por alta de medicina interna se deberán cancelar 300 lempiras. Esto incluye exámenes laboratoriales y exámenes especiales. No incluye exámenes COVID. Por unidades sanguíneas aplicadas en medicina interna, 450 lempiras. Por unidades sanguíneas en sala de ginecología, 450 lempiras. Además, se deberá presentar una boleta de 200 lempiras en el momento del ingreso. Por ambulancia, 450 lempiras, entre otros cobros. Nosotros, en condición de regidor municipal, miembro de la Comisión también de Salud, nos manifestamos en contra y vamos a elevar este documento al Pleno de la Corporación Municipal el próximo martes para que solicitemos que se anule por parte del director del Hospital Gabriel Alvarado. Y ante la avalancha de críticas y desacuerdos con esta intención, las autoridades dicen que aún no ha sido aprobado. Hemos tratado de ver cómo buscar las formas de cómo los pacientes no tengan que hacerse exámenes de laboratorios como ferritina y dímero D, que son exámenes especiales que en hospitales básicos no lo manejan. Pero en las áreas COVID esos son vitales. Aparte de eso hay medicamentos como el tocilizumab y imipenem, que se agotan en el país y parte de ellos, como por ejemplo el imipenem, no son parte del cuadro básico de la Secretaría de Salud. Sin embargo, nosotros como institución hemos estado comprando ese medicamento y se lo hemos dado a la población. Hoy en día nosotros ya estamos desprovistos del mismo y de hecho en la Secretaría de Salud también no tienen en este momento, pero eso es porque las compras van atrasadas, pero vemos que sí hay en las farmacias. Entonces nosotros, pensando en la población, hemos buscado la forma de cómo poder tener más fondos para comprarlo. Entonces nosotros hicimos una modificación de fondos recuperados, pero ojo, para socializarlas con los sindicatos. Citramedis anuncia que continuarán las protestas en caso que se aprueben estos incrementos en el Hospital Gabriela Alvarado. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Sería una verdadera lástima y un golpe a los bolsillos de todos esos pacientes humildes que llegan del interior del departamento del Paraíso al hospital de Nalí para costearse sus exámenes y todo lo que se ha planteado ahí en medio de esta situación tan difícil por la que estamos atravesando. Es la autoridad la responsable de darle de forma gratuita la salud a la población a través de la atención en estos hospitales. Por segundo día consecutivo, personal de salud en Copán ha suspendido labores, esta vez en los 17 centros de salud en los que trabajan los más de 200 afectados por la falta de pago de mes y medio de salario. Tal vez por este medio, pues las autoridades competentes pues nos puedan ver y así pues buscar una pronta solución. Una súplica que lleva 2 días volvió a tener eco en Noticieros Hoy Mismo. El gestor que acaba de finalizar el convenio con la CESAL dijo hace 6 meses que no continuaría ya con lo que son la gestión del proyecto de salud aquí en la zona. Y aún así pues no hubo gestión de un nuevo gestor a tiempo, ¿va? Ahorita pues ya vamos para 2 meses que no tenemos gestor. Estamos nosotros sin contrato de trabajo, estamos haciéndolo ahorita solo por nuestra propia voluntad, pero ya sentimos que el tiempo ya es demasiado largo lo que se le ha dado de espera. Los más de 200 empleados se tomaron los 17 centros de salud en los municipios de Santa Rita, Copán Ruinas, San Jerónimo, Cabañas y Concepción, demandando también el pago de casi 2 meses de salario. El problema ahorita es que nosotros estamos en el aire y no sabemos si nos van a pagar, no nos van a pagar porque no tenemos nada escrito, no estamos contratados. Hay varios compañeros de la red que han renunciado. Utilizamos dinero para movilizar las motos, para trasladar al personal, pero el problema es que ya no damos más porque todo eso pues ha salido de lo que teníamos ahorrado y ahorita pues no
ya no tenemos de dónde más. La vacunación contra el COVID-19 en estos centros está paralizada y los pobladores que iban a inocularse, a pesar de verse afectados por las tomas, se han solidarizado con los empleados de la salud. Porque ellos también necesitan, como nosotros de ellos, y es necesario. No sé qué es lo que pasa con ellos, pues, porque ellos también tienen necesidad de su sueldo. Mientras esto ocurre en el occidente, las autoridades de la CESAL siguen sin pronunciarse sobre la problemática. Marlon Reyes, Noticieros Hoy Mismo. Las tropas de Estados Unidos ya han tomado el control total del aeropuerto de Kabul, mientras los talibanes gobiernan ya Afganistán y anuncian una amnistía general para todos los funcionarios de Estado. La calma ha vuelto al aeropuerto de la capital afgana después de que ayer miles de personas desesperadas por huir de Afganistán desataron el caos intentando abordar vuelos de repatriación. Hoy el control fue tomado por Estados Unidos y anunció $500 millones en ayuda para los refugiados inmigrantes. Esta es una tragedia increíble para su pueblo que sufre desde hace mucho tiempo. Afganistán está fuera de control. Los talibanes anunciaron una amnistía general para todos los funcionarios estatales. Aseguramos al mundo entero, incluido Estados Unidos, que el suelo afgano no será una amenaza para ningún país, incluidos los países vecinos en la región. Pese a ello, la población continúa tratando desesperadamente de salir del país. Todas estas personas vinieron porque quieren entrar al aeropuerto, pero los extranjeros no los dejan. Les tiran bombas y gases. El cofundador y líder adjunto de los talibanes, el Mullah Baradar, regresó a Afganistán, mientras Estados Unidos trasladó vía aérea a unos 1.000 soldados a Afganistán, con lo que el número total de tropas asciende a 3.500. El talibán fue derrocado en 2001 por las tropas de Estados Unidos. Sin embargo, durante el gobierno de Donald Trump se anunció su retirada, decisión que respaldó el mandatario Joe Biden, lo que el grupo extremista aprovechó para retomar el control de Afganistán. Rosy Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Los candidatos presidenciales del Partido Liberación Democrático de Honduras, líder Lempira Viena, y del Partido Anticorrupción, PAC, Julio César López Casaca, han presentado ante el Foro Nacional de Convergencia, FONAC, sus planes de gobierno. En su segunda jornada de conversatorio ante el FONAC, el candidato presidencial del partido líder sostiene que la educación, salud y seguridad son prioritarios en su plan de gobierno. Llevamos derogar los sueldos vitalicios que han manejado por siempre todos los que han sido presidentes de la República, del Congreso Nacional, Corte Suprema y así cantidad de funcionarios que se autonombran un salario. Luego de ello llevamos un sueldo a la tercera edad, un sector que se encuentra totalmente desprotegido. Mientras tanto, el candidato presidencial del Partido Anticorrupción prioriza dentro de su plan de gobierno un desarrollo económico sostenible y el cambio climático. El candidato presidencial del PAC sostiene que su plan de gobierno es viable. Le apostamos a reinvertir, a invertir y a desinvertir los recursos que sean necesarios para tener verdaderamente una política de educación. Una educación que le garantice de que vamos a tener niños que van a ser capaces de usar el teléfono, de usar el dáctil para tener una segunda lengua. Para el FONAC es satisfactorio que las propuestas sean una solución a los problemas de los hondureños. Pragmáticos, con sentido de urgencia en función de la multicrisis que está acaeciendo en el país y buscar con esta simultaneidad de problemas encontrar, como usted muy bien lo dice, soluciones que sean factibles de poder ser concretizadas. El cuerpo de asambleístas del FONAC tiene suficiente criterio para advertir cuando una propuesta es demagogia y cuando un planteamiento es integral y sólido. La próxima semana, otros dos candidatos presidenciales presentarán sus planes de gobierno ante el FONAC. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Ante el anuncio de una ya inauguración pronta del aeropuerto internacional en Palmerola, está prevista para la primera quincena de octubre.
El 15 de octubre más o menos es la fecha en la que se ha anunciado podría ser esta inauguración. Bueno, pero entonces muchos sectores están preguntando y lamentando al mismo tiempo que no haya ninguna información. Se preguntan, bueno, ¿qué es lo que va a pasar finalmente con el futuro, con la operatividad de Toncontín? ¿Servirá para vuelos locales, para vuelos regionales, para vuelos internacionales? ¿Para qué va a servir? Estos son los detalles. El Aeropuerto Internacional Toncontín es una opción oportuna, de bajo costo, un patrimonio nacional y por eso el gobierno debe de garantizar la operatividad del mismo a partir del próximo 15 de octubre, consideran viajeros. Voy a serles sincero, este aeropuerto es nostálgico y nos da pesar que lo cancelen, pues. ¿Hace cuántos años aterriza usted aquí en Tegucigalpa? Bueno, ya tengo desde el 1995, inmensamente feliz de aterrizar siempre en este aeropuerto. Ya estamos acostumbrados. ¿Es correcto que la capital se quede sin aeropuerto? No, claro que no. No puede ser que la capital de un país se quede sin aeropuerto internacional. El futuro incierto del aeropuerto de Toncontín también invade a los trabajadores, quienes a pesar de haber hecho un recorrido por las instalaciones del aeropuerto de Palmerola, desconocen cuándo será el traslado a su nuevo centro de trabajo. Y hace como un par de semanas nosotros anduvimos viendo las instalaciones, ¿verdad? De cómo va a quedar. Nos enseñaron las partes donde cada departamento va a estar funcionando. O sea, lo que ellos querían era que nosotros nos orientáramos un poco acerca de cómo va a ser el aeropuerto y cómo va a ser su función, ¿verdad? Pero en cuanto a algo oficial de que en qué parte nos van a ubicar o algo así, todavía no. De la experiencia vivida en emergencias nacionales, dirigentes empresariales son del criterio que independientemente de lo que pase en Palmerola, el Aeropuerto Internacional Toncontín se debe mantener operable. El Aeropuerto Internacional Toncontín es el que ha respondido siempre, en cualquier circunstancia, no importa la adversidad que el país haya tenido. En el año 98, en el huracán Mitch, ese fue el punto de contacto, al igual que el año anterior con los huracanes Eta y Iota. Nosotros creemos de que el aeropuerto, hasta por seguridad nacional, debe de quedar operativo. Una vez que inicie operaciones el Aeropuerto Internacional Palmerola, Toncontín seguirá habilitado para operar vuelos nacionales, informaron de forma extraoficial autoridades de gobierno. Olman Ucles, Noticieros, hoy mismo. Los hospitales en Haití están al límite, los muertos, heridos aumentan por minuto, luego del fuerte terremoto de más de 7 grados y se acerca la tormenta tropical Grace a Haití y dificulta la búsqueda desesperada de sobrevivientes. El último reporte oficial incrementó los muertos a al menos 1.419 y los heridos a 6.900. Las fuertes lluvias provocadas por la tormenta tropical Grace están obstaculizando severamente el trabajo de rescate de sobrevivientes en el país caribeño. Imágenes muestran a los heridos en camillas bajo los árboles o en la calle por la carencia de espacio en los hospitales que están desbordados. Había mucha gente aquí ayer, fue muy duro. Contamos con suficiente personal, pero nos faltaban profesionales médicos. Los que sí estaban tuvieron que quedarse hasta las 6 de la mañana. El potente sismo de 7.2 grados que ocurrió el pasado sábado también ha destruido cerca de 37.300 viviendas y causado daños estructurales en otras 46.000 y ha afectado a cerca de 60.000 familias según las autoridades. Haití ya recibe ayuda humanitaria de varios países. Rocío Hernández, Noticieros Hoy Mismo. Muere mujer de 84 años por COVID-19 en el Hospital General de Atlántida, procedente de Zonaguera, Colón, informaron autoridades. Vecinos del barrio Zaragoza, preocupados por falta de quineles que provocan inundaciones en la zona y solicitan a las autoridades les resuelvan para evitar catástrofes. En el mercado San Miguel en Choloma Cortés se registra un incremento de la cebolla de 10 lempiras y el tomate aumentó 2 lempiras. Por su parte, los locatarios confirmaron que las carnes mantienen el precio.
USAID inaugura nueva sala para pacientes COVID-19 en el Hospital General de Atlántida. Autoridades informaron que se podrán atender al menos 50 pacientes más y que este empezará funcionando como centro de triaje para descongestionar la demanda hospitalaria de este sanatorio. Continúa la jornada de vacunación de primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Autoridades informaron que hubo poca afluencia de personas y hacen un llamado a la población para que acuda a los centros asistenciales en el Progreso Lloro. Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. Techos sin muros perimetrales destruidos, pupitres y material didáctico dañado por el paso de las tormentas tropicales ETA y IOTA son algunas de las imágenes de lo que usted puede observar, de las necesidades que presentan al menos 3 centros educativos solo en Chamelecón, donde la ayuda no ha llegado. En el centro educativo Esteban Pineda en Chamelecón está averiado el sistema eléctrico. El muro perimetral fue derribado por las tormentas tropicales y más de 500 pupitres destruidos. Pues fíjese que nosotros tenemos la necesidad del cerco perimetral porque las inundaciones ETA y IOTA pues nos llevó el cerco y tenemos la necesidad de la pintura de la escuela, los pupitres, los escritorios. Tenemos un montón de cosas porque aparte de las inundaciones también sirvió de albergue después de las inundaciones. Urge la reconstrucción del muro perimetral y la pared de una de las aulas en el centro educativo José Castro López en Chotepe. Tenemos una aula todavía que no tiene un muro y el cual no tiene pupitres, cuales fueron arrastrados. Y no solamente eso, donde estamos nosotros, estamos sobre una cancha que es de usos múltiples, el cual es para desarrollar una serie de actividades, está totalmente destruido. Si podemos ver en la parte sur de la escuela que va en dirección, por ejemplo, a lo que es el río Chamelecón, está sin muro perimetral. Y eso en efecto es una gran necesidad que nosotros tenemos porque los niños tendrán que tener el derecho a la privacidad cuando estén en momento de tener la educación. Otro de los centros educativos que se encuentra en total abandono es el Héctor Guillén de la colonia Ebenecer en Chamelecón, donde no hay baños ni energía y más de 600 pupitres destruidos. José Luis Herrera, Noticieros Hoy Mismo. Aquí en el noticiero seguimos todavía con el tema del Sputnik. Estamos con el tema de la doble mascarilla, siempre, por supuesto, pero mire la cuenta regresiva, se acaba el tiempo, menos un día, o sea, solo queda mañana. Porque el jueves, es decir, el 19 de agosto, se tiene que comenzar a aplicar la segunda dosis de la Sputnik a unas 40,000 personas que la recibieron a partir del 19 de mayo. Hay un asunto. Bueno, muy bien que finalmente lograron traer, rasadito, eso sí, la segunda dosis de Sputnik. Se comienza a aplicar este jueves 19 de agosto. Se espera que las otras 20,000 dosis del segundo componente vengan la otra semana. Eso es lo que han dicho al menos las autoridades de salud. Esperemos que así sea, que cumplan en esta ocasión. Bueno, pero el punto no solo es ese, sino que esta segunda dosis no se va a aplicar como está en su carnet. Si usted, amable televidente de la tercera edad, y recibió esta primera dosis de Sputnik a partir del 19 de mayo pasado, ya sea en el departamento de Valle, en San Pedro Sula, en Cortés o aquí en el Distrito Central, esta segunda dosis no se va a aplicar según la fecha en la que está en su carnet. Ojo con eso. Me parece a mí que es un error porque están complicando las cosas. Porque lo más sencillo es, si le aplicaron el 19 de mayo, pues se aplica el 19 de agosto. El 20 de mayo, el 20 de agosto y así sucesivamente. Pero no, tomaron la decisión de comenzar a aplicar por edad, es decir, arriba de 75 años. De 75 años en adelante usted va a recibir su segunda dosis de Sputnik este jueves 19. Obviamente hay muchos adultos mayores de entre 60 y 70 años, y 71, 72, 73 y 74, que probablemente se la comenzaron a aplicar el 19 de mayo, el 20, el 21, el 22, y no se la van a aplicar, sino que después. Estos son los detalles.
Muchos adultos mayores y sus familiares están preocupados y molestos porque no inician a aplicar la segunda dosis de acuerdo a la fecha que vence el plazo de 3 meses para la segunda dosis, sino que lo harán por edades. El caso de don Carlos Elvir y su esposa, quienes no aplican para vacunarse con la segunda dosis, ya que tienen menos de 75 años, y su plazo vence el sábado 21 de agosto, por lo que tendrán que esperar que llegue al país el segundo lote. Mi edad son 65 años y mi esposa tiene 70 años. Entonces, la preocupación nuestra es que ninguno de los dos cae en el horario que la Secretaría pues, de Salud envió. Entonces, y así como yo, habemos varias personas de la tercera edad que estamos con este problema. Entonces, yo le sugiero al señor presidente que tome en cuenta eso, porque así como yo, hay varias. Y ya se nos vence el sábado. Y son 3 meses que han estado esperando, que ustedes son prioridad, que deberían ser vacunados de inmediato. Sí, o sea, la preocupación nuestra periodista es esa, ¿va? De que nosotros ya hemos estado esperando, que dijeron que el 21 de junio y ya colapsamos al tope. Exigen a las autoridades cumplan con traer al país lo más pronto posible el segundo lote de Sputnik V para ser inoculados. En nombre de mi esposa y mío y de otro montón de gente que por favor esas vacunas vengan lo más pronto posible para que el sábado seamos vacunados, porque si no nos metemos a problemas. Ustedes se han seguido cuidando todo este tiempo. Yo tiro cloro, tiro esto, vía de seguridad, yo todos los días lavo con cloro y con desinfectante acá, y que por una culpa de así que nos vaya a pasar, y entonces... Y uno está triste porque a mi esposa se le han muerto 2 hermanos y la cuñada. Entonces es bien preocupante. A través de mensajes de texto a Noticieros Hoy Mismo, muchas personas cuestionaban qué vamos a hacer las personas de 60 a 74 años que nos pusieron una dosis de Sputnik V en el Distrito Central. El plazo se vence el 20 de agosto. ¿Por qué en San Pedro Sula hay fecha para ellos? Nosotros somos un grupo de 6 personas. Este jueves, la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V iniciará de la siguiente manera. Jueves 19 de agosto, 75 años y más. Último dígito de identidad de 0 a 4. Viernes 20 de agosto, 75 años y más. Último dígito de identidad de 5 a 9. Sábado 21 de agosto, 75 años y más, último dígito de identidad de 0 a 9. El Consejo Consultivo de Inmunización y lo que es el programa ampliado de inmunización, ya hay el lineamiento que si nos hemos pasado de los 90 días de la primera dosis, la vacuna todavía sigue haciendo su efecto normal, como si fuera aplicada a los 20 o a los 2 meses. Por lo tanto, no hay que preocuparse, ya iniciamos a vacunar jueves, viernes y sábado en los 12 puntos de vacunación. Quiero decirles que si yo me vacuné en el polideportivo móvil, yo puedo ir al polideportivo, pero también puedo ir a cualquier punto que yo desee. Acordémonos que este es un proceso más rápido. Son al menos 40,000 personas entre adultos mayores y personal de medios de comunicación quienes solo tienen una dosis de la vacuna, y al país solo ha llegado 20,000 dosis del segundo componente de la Sputnik V. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Dice el señor Bock que no se preocupen los de 60 a 74, que ahí les va a caer el día que les caiga para que se vacunen. Si total dice que una dosis le sigue protegiendo más. A mí me gustaría que le dijera eso a la cara a los familiares de los pacientes con una Sputnik que fallecieron. Eso es lo que me gustaría a mí, que se lo dijera a los pacientes, a los familiares de los pacientes con una dosis de Sputnik que fallecieron. Solo aquí conocemos más de 15, con nombre y apellido. Que se los diga, no se preocupen, ahí va a llegar en su momento. Y cuando le toque en su momento va a ser rápido. No, y con una dosis no se preocupe si la vacuna le cubre. En esas manos estamos y por eso estamos como estamos. La señora Lili Villatoro es integrante de la Asociación de Atención de Adulto Mayor. Señora Villatoro, buenas noches. Gracias, buenas noches, Ricardo. Indignada, ¿verdad? Con esa última declaración del doctor. Terrible, preocupados realmente como asociación por todos estos adultos mayores
de 60 a 75 años que se siente que están en el limbo, Claro. preocupados también por la forma en cómo se va a aplicar esta vacuna, estas 20,000 que ya llegaron. Y seguimos preocupados, y usted ha sido testigo de como asociación desde el día 1, nosotros nos acercamos a usted y al gobierno para ayudarles, pues, con iniciativas, con métodos que podríamos aportar para atender a estos adultos mayores. Lastimosamente, y tuvimos un ministro que aquí delante suyo dijo que se comprometía, ¿verdad? Y todavía tenemos 1 año y medio, 2 años, y estamos esperando ese compromiso. Preocupados, tenemos muchos adultos mayores que se han abocado a nosotros con enfermedades de base de 60 a 75 años que sienten que se está acabando su tiempo. Claro. Y exactamente, se está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿Y ustedes no han hablado con alguien de esta gente de la CESAL ahí, alguien que pudiera que pueda no, que cualquier necesidad, que cualquier planteamiento, cualquier propuesta la pueda recibir de buena manera, de buena gana y procesarla y ser consecuente con ella? No, lastimosamente no hemos tenido acceso a ninguna persona de salud, de la CESAL, ¿verdad? Y eso también le causa indignación al adulto mayor, Edgardo. Hemos estado peleando la batalla con el brazo amarrado en la espalda. Los adultos mayores están así, sí, peleando esta batalla con el brazo en la espalda. Sí. Nos encanta jugar el partido hasta el último minuto, ver cómo metemos el gol, ¿verdad? Si usted sabía que el tiempo se está acabando, que tuvo 3 meses para planear cómo le va a poner la vacuna a la gente, cómo es que la vacuna vino el domingo, la vamos a empezar a poner el jueves, y vamos a empezar con números de identidad, sí, o sea, sí, no entendemos, sí. Es indignante. Comienza 75 para arriba y con el último dígito de 0 a 4, no, está complicado y no sé por qué se enredan tanto aquí. Mire. ¿Por qué no le parece que era como más sencillo, práctico, razonable? Si usted le aplicaron la vacuna el 19 de mayo, que creo que fue la primera vacuna de Sputnik, se aplicó el 19 de mayo, bueno, si en su carro el 19 de mayo, presentes el 19 de agosto. Si dice el 20, el 20, el 21, el 21 y así. Exacto. Y mire, Edgardo, el otro tema importante con los adultos mayores es como esa generación que a usted le dijo, me toca el 19. Así es. Y aunque el gobierno diga que solo van a ser de 0 a 4, que se esperen el jueves que se va a saturar todos esos lugares. Así les dije yo. Porque, mire, hemos tenido llamadas de gente que me dice, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, como el lema del amigo, que va a ir a meterse y va a hacer la fuerza, entendible, ¿verdad? Sí que es absolutamente entendible que una persona, adulto mayor, con su sistema inmunológico débil, con problemas de hipertensión, con diabetes, probablemente sobrepeso, etcétera, y con una sola dosis, y viendo lo que está pasando a su alrededor, y le dicen, no va a ser el 19, ni el 20, ni el 21, sino que va a ser una semana o 2 semanas después. Hágale entender eso a nadie, es que a nadie, señora Villatoro, a nadie. Imposible. Mire, Edgardo, lo otro, esto le ha generado al adulto mayor ansiedad, depresión, le baja las defensas, están angustiados, o sea, es una suma de un montón de cosas. No pueden oír que tienen una pequeña gripe porque les da terror, y es comprensible. Entonces el llamado es ya. O sea, no podemos seguir esperando. Es la vida de 40,000 hondureños que está en las manos de esta gente, que nos urge de manera contundente que nos digan la vacuna viene el día 5, el día 3, el día que fuera, pero al día siguiente empezarla a aplicar. Sí. No entendemos cómo vino el domingo y estamos, hoy es martes, miércoles, y vamos a esperar hasta el jueves. Sí. O sea, jugando, como le digo, el partido hasta el último minuto. Veamos si alcanzamos a meter el gol. Sí. Es una falta de respeto, realmente, sumamente preocupados. No lo van a poder controlar. Espérense el jueves. Sus filas van a ser desde las 2 de la mañana, 1 de la mañana, exponiendo a que se enfermen.
y que pase, Dios quiera, ¿verdad? No pase una cosa peor. Así que realmente preocupante. Yo los invitamos a que todavía tienen un día para reflexionar y decirle a la gente que le tocaba el 19, pues que vayan el 19 como se tenía previsto, ¿verdad? Sí, ¿cómo va usted a explicarle a un señor, mire, no, es que no tiene que ir porque es que ahorita no, es que aquí dice 19 de mayo, 19 de agosto, o sea, ¿cómo le hace entender usted? Diga, ¿cómo? Es imposible. Mire, con experiencia en eventos, en cosas que tenemos nosotros con los adultos mayores, eso es lo que le pasa. Usted le dice, es como un niño, usted le dice, le voy a comprar un cono, y el cono, y el cono, y el cono, y eso pasa con el adulto mayor. A usted le dice que tiene que estar a las 8 de la mañana, él va a estar a las 6. Vaya a todos esos lugares de jubilados, Imprema, Injupen, y todos esos lugares son los primeros que están haciendo cola. Además, señora Villatoro, no son pocos los que han fallecido con una dosis de Sputnik, ¿verdad? No. Es correcto. Sí. Y pareciera que no fuese importante escuchar a este doctor que le diga, no, si tenemos, no se preocupe, si le aguanta la vacuna y va a ser bien rápido, es como que está insultando, ¿verdad? Nuestra, ¿verdad? O sea, lamentablemente, no sé, Edgardo, con suerte vamos a llegar a ser adultos mayores, ¿verdad? Y ojalá no nos toque una pandemia y vivirla en este país nuevamente. Sí, lo entendemos y nos identificamos como desde el inicio y lo hemos hecho en el transcurso de todo este tiempo con los adultos mayores y lamentamos que se enreden las cosas, ¿verdad? En vez de hacerlo tan simple, sencillo, práctico, conociendo todas estas situaciones, que se enreden más bien. Estaba hablando con las autoridades de salud en San Pedro Sula, estaba hablando con las autoridades de salud de San Pedro Sula y de Cortés, ahí lo van a hacer de manera diferente. Ahí llega usted el día en San Pedro Sula, en Cortés, va a llegar el día y le van a aplicar la que le corresponde ese día. Eso me están diciendo las autoridades de salud en Cortés. Allá lo están haciendo de otra manera, la manera correcta, inteligente, sabia. Yo tengo la impresión de que San Pedro es un país y Tegucigalpa es otro. En el manejo de la pandemia. Exacto, por completo. O sea, pareciese que San Pedro Sula fuera otro país y que Tegucigalpa es otro. No entiendo si es la misma secretaría, cómo no puedan coordinar. Si estuvieron 3 meses esperando que viniera la vacuna para que se pongan a último momento a inventar que con número de identidad, ¿verdad? Pareciera que están haciendo tiempo, ¿verdad? Además no hay controles, Edgardo. El otro tema es que nos hemos dado cuenta que gente con temor se ha ido a aplicar la Moderna y le han preguntado al adulto, ¿usted está vacunado? Moderna, no. Se han puesto en este tiempo. No pocos han fallecido con una dosis de Sputnik y muchos con una dosis de Sputnik se han combinado con AstraZeneca, con Moderna, con Pfizer. Que me digan a mí los médicos, no, que mire que eso no está todavía comprobado. Si Estados Unidos ya lo aprobó. Estados Unidos ya lo aprobó. Y se están vacunando, ¿verdad? Y fíjese que la combinación esa de vacuna más bien les eleva más los anticuerpos, pero bueno, no nos vamos a meter ese rollo. El punto no es ese. El punto es que lo que queremos es que vienen? Exacto. El punto es que por favor, le apliquen a las personas de la tercera edad. Si le toca el 19 si la aplicaron el 19 de mayo, se la pongan el 19 de agosto, punto. Tan sencillo como eso. Así es. Ahí se les va a armar un relajo el día. Ahí se les va a armar un relajo el día a partir del jueves. Mira, porque todo el mundo va a llegar. Bueno, porque muchos no están viendo este programa, no necesariamente lo están viendo, o no tienen redes sociales, o no ven las cadenas, o lo que sea. Lo que ven es su carnet. Mi carnet dice 19 de agosto. 19 de agosto. Entonces me levanto temprano, me baño y me cambio porque voy a vacunarme el 19 de agosto. Dígale que no. Y ahí lo va a tener desde las 2 de la mañana. Bueno. Porque además saben que solo hay 20,000 y todos van a querer esas 20 en el primer día. Claro. Bueno, es una maratón. Esperemos que esta gente pueda recapacitar un poco, de hacer las cosas más sencillas y prácticas, por un lado. Si no, ahí va a ser el relajo siempre, número 1, número 2. Y confiemos en que llegue este segundo componente también, este segundo lote de 20,000 del segundo componente, ¿verdad? Confiemos que llegue, para que tenga los 40,000 que les van a sobrar porque unos fallecieron y otros ya mezclaron. Muchas gracias, doña Lili. Exacto.
Encantada, muchas gracias a usted. Gracias. La señora Lili Villatoro es integrante de la Asociación Atención del Adulto Mayor. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, la licenciada Ana María Villeda de Cafati esta noche en la sección Porque nos importa la necesidad imperiosa de volver a clases, pero también necesarias las medidas de bioseguridad y garantía de salud para alumnos, maestros y padres de familia. Durante toda la pandemia hemos mantenido el sistema educativo cerrado. Aprender. 164 instituciones educativas públicas están identificadas y están autorizadas para iniciar clases semipresenciales, voluntarias. El proceso de clases semipresencial se va a ejecutar, esperamos y confiamos, bajo estrictas medidas de supervisión de bioseguridad por parte de la Secretaría de Educación y SINAGER. Bajo la dirección de la licenciada Ana María Villeda de Cafati, este es el reporte de Por qué nos importa esta noche. Han pasado 17 meses desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus y la educación de millones de niños se vio interrumpida. Las escuelas en Honduras siguen cerradas, las aulas vacías, sucias, empolvadas, abandonadas. Alrededor de 1.800.000 estudiantes siguen recibiendo clases de forma virtual. Honduras no tiene las condiciones para educación no presencial. Lo que se ha venido haciendo es simplemente una vez a la semana el maestro manda una tarea por WhatsApp a los estudiantes y los estudiantes contestan cuando pueden, pero eso es un autoengaño. Los niños, principalmente de prebásica y los niños de primer y segundo y tercer grado, están dejando de desarrollar sus habilidades y sus competencias en el sentido de poder desarrollar su creatividad, su autonomía, su desarrollo cognitivo. Otra de las problemáticas que enfrenta la población estudiantil es la falta de conectividad y más en zonas postergadas del país. La historia de Honduras no registra virtualidad en la educación, de tal manera que el entrar de un solo a la virtualidad sin estar preparados es un impacto. Como se dice así, ¿verdad? En las comunidades hay que ir a treparse o a un árbol o a una piedra para poder hallar señal. Para algunos expertos, la educación en línea, en vez de avanzar, ha retrocedido en el aprendizaje de los niños y jóvenes. Antes de la pandemia ya Honduras tenía una baja calidad educativa, tenía un retraso de años con respecto a otros países. Y la pandemia no ha hecho más que duplicar o triplicar ese retraso. Bajo esa premisa, expertos le apuestan a la semipresencialidad en las aulas de clase. El 96% de los sistemas educativos del mundo, según la UNESCO, están abiertos, sea presenciales o semipresenciales. Entonces nosotros estamos entre las excepciones a nivel mundial, entre los pocos países que durante toda la pandemia hemos mantenido el sistema educativo cerrado. Aprender, descubrir, investigar, la escuela, el aula, la socialización que ocurre en el ambiente educativo no tiene sustituto. Por lo tanto, lo que hemos perdido difícilmente es recuperable. La Secretaría de Educación ha iniciado un proceso de pilotaje denominado Retorno Seguro a Clases, donde más de 164 instituciones educativas públicas y 147 privadas iniciarán la semipresencialidad en las aulas. Estamos preparados con los insumos de bioseguridad para dotar al personal docente, administrativo y educandos de los centros educativos que van a entrar en el esquema de semipresencialidad. No es crear un espacio de masacre donde todos vayan a... Es controlar las condiciones de manera que nos permita que los que podamos y los que querramos también lo hagamos. Los colegios postulantes deberán garantizar todas las medidas de bioseguridad al personal de la institución. La Secretaría de Educación también completará el esquema de vacunación de los docentes. Pronto iniciaremos con la vacunación de los jóvenes de más de 12 años en estos centros educativos que entrarán en proceso de apertura semipresencial para que también puedan tener su dosis de vacuna contra la COVID-19. La escuela americana se ha preparado para la semipresencialidad. Instalaron medidor de temperatura, dispensadores de gel, lavamanos en varios puntos de la escuela. Cuentan con 2 clínicas, entre otras medidas.
Las aulas están marcadas por dónde el muchacho puede caminar, a dónde se va a sentar, siempre con distanciamiento, aparte de la maestra también. Todo se ha marcado para que el niño tenga seguridad dentro del aula. En diversos municipios del país retomaron la normalidad desde hace algunos meses. Nosotros comenzamos en la primera semana de febrero. Ahora, nadie nos quiso autorizar, sabemos, pero nosotros lo hicimos de voluntariado propio, voluntariado de padres. Porque no es lo mismo estar en una plataforma, no es lo mismo estar enviando material en físico que atender los alumnos en el aula de clase. Y lo hacemos por los niños, para estos niños que son de segundo grado, que fueran como un primero o más atrás como un kinder, debido a la pandemia. Yo tengo 25 alumnos, de esos 25, 8 son los que no tienen conectividad y son los que estoy dándoles tutoría los viernes. La profesora Heidi Escobar en el municipio de Ojojona decidió acondicionar el patio de su casa para impartir clases presenciales a sus niños de primer grado con autorización de los padres, dividiendo sus 20 alumnos en grupos durante la semana. Han mejorado bastante en la lectoescritura, han mejorado en la lógica matemática, como usted lo pudo observar. Yo utilizo material concreto como tapones para que a ellos se les haga más fácil la suma, la resta. Gracias a Dios, hasta este momento Dios nos ha cubierto a mis padres, ha cubierto a mis alumnos. No he tenido ningún contagio, ni en mi familia, ni en mi persona. Un ejemplo de semipresencialidad con éxito es en Chile, donde retornaron a las aulas de manera voluntaria en marzo de este año. Primer semestre de este año, ¿qué resultados tenemos de este retorno? Que tenemos casi 10.000 establecimientos de educación que han abierto. Eso es 63% de los colegios. 1 millón de estudiantes volvieron en forma presencial. No podemos dejar de lado que el retorno a las aulas de clase en el sector público debe ir acompañado de una buena infraestructura. En el 2020, el Congreso Nacional aprobó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo Económico de $80 millones para la reparación de centros educativos. Nosotros nos preguntamos, ¿será que los van a hacer de oro y plata? Porque hasta el momento los centros educativos están cayendo a pedazos. No existe en los centros educativos ni siquiera tanques de agua potable. Y no solo eso, los techos casi están destruidos en su totalidad. Pero el proceso más importante es ver la rehabilitación de los centros educativos que ya estaban dañados desde hace mucho tiempo, que es una gran mayoría, así como los que fueron afectados por ETA y OTA. Según UNICEF, las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. La presencialidad sigue siendo la mejor forma de educar a nuestras niñas y a nuestros niños. El daño al no entrar a este tema de semipresencialidad es impactante para el sistema educativo de Honduras. Si todo lo demás está abierto, abramos educación que a la larga nos va a costar más. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomienda a los gobiernos dar prioridad a la reapertura segura de las escuelas para evitar una catástrofe generacional. El cierre de escuelas tiene consecuencias devastadoras para el aprendizaje, usted lo sabe, y el bienestar de los niños, niñas, adolescentes. Los más vulnerables y los que no pueden acceder al aprendizaje a distancia corren un mayor riesgo. Imagínense cómo estarán haciendo en el interior del país. Regresar al aula para ellos ha sido impensable en todo este tiempo. Es necesario hacerlo. Incluso verse obligados, algunos de ellos menores de edad, a contraer matrimonio o trabajo infantil. Son las opciones que les quedan en el interior del país y esa es la realidad. Por eso la necesidad de la reapertura de las escuelas para clases semipresenciales, con un estricto control de las mismas escuelas, de los maestros, primero de las autoridades de las escuelas, de los maestros, de los niños y de los padres de familia, es esencial para el desarrollo de nuestro país. Esta ha sido la sección Porque nos importa, en nombre de la licenciada Ana María Villeda de Cafati. Embolsado fue encontrado hoy un hombre frente a unos predios baldíos en la colonia San Vicente de Paúl, en San Pedro Sula. La víctima presentaba heridas de arma de fuego y fue trasladado por medicina forense a la morgue en esta ciudad como desconocido.
Dentro de un saco, junto a un pedazo de cartón donde se leía porratero, hoy fue encontrado la cabeza de un hombre en una caseta de espera de autobús ubicada en la comunidad de Las Minas, en el Progreso Lloro. Un hombre que fue raptado por pandilleros de la 18 fue liberado hoy después de una persecución que se registró en la colonia del Valle en San Pedro Sula. La policía logró capturar a los pandilleros, a quienes se les decomisó armas de fuego. José Luis Herrera, Noticiero Soy Mismo. Quiero hacer un alto porque no hemos abordado este tema recientemente aquí en el noticiero y hemos tenido la fortuna que la doctora Melissa Núñez Zacapa, ginecóloga, nos acompañe esta noche para hacer un par de mensajes y algunas orientaciones importantes a las embarazadas que están anunciando las autoridades que no están llegando a los centros de vacunación como se espera. Desde la semana pasada se está ofertando la vacuna, se está ofreciendo la vacuna a las embarazadas y no están llegando a los centros de vacunación a nivel nacional como se esperaba. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Es un gusto la noche de hoy estar con ustedes para aportar un granito de arena. Realmente hay que hacer mucho hincapié en la necesidad de vacunarse en la población en general y sobre todo en nuestras pacientes embarazadas. Claramente, un sí o un no, dirigiéndose a las embarazadas, por supuesto, a las familias, a los que tienen una embarazada, ¿se deben vacunar? ¿Sí o no? Definitivamente sí. Muy bien. Definitivamente sí. Son población en riesgo. Es importante hacer la diferencia entre una paciente embarazada y otra paciente que no está embarazada en cuanto al contagio de COVID. Las pacientes embarazadas tienen mucho mayor riesgo de terminar hospitalizadas, terminar en unidad de cuidados intensivos, terminar intubadas, inclusive llegar hasta la muerte, en relación a pacientes no embarazadas. Y esto, sobre todo si agregamos las diferentes enfermedades propias del embarazo, como la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional y el sobrepeso. Esto todavía nos aumenta muchísimo más el riesgo de nuestra población embarazada. Y esto, licenciado Melgar, es hablando básicamente de la mamá. Ahora tenemos que hablar del feto. El feto también corre riesgo. Se ha visto que pacientes embarazadas que cursan con COVID sintomático tienen de 2 a 3 veces mayor riesgo de terminar en un parto pretérmino. Tienen casi el doble de riesgo de terminar con un bebito, nosotros le llamamos ovito fetal, es muerte intrauterina, y mayor riesgo de abortos espontáneos. Entonces, si lo que queremos es cuidar a nuestra embarazada y cuidar a su bebito, definitivamente debemos de incitar energéticamente a que nuestras pacientes se vacunen. Muy bien. Doctora, ¿hay alguna razón? Me imagino que usted con sus pacientes pudo haberlo escuchado. ¿Hay alguna razón por la cual o temor por el cual no se quieran vacunar? Claro, eso es súper normal. Acuérdese que una embarazada no se quiere ni tomar un acetaminofén. Entonces, siempre ha sido a lo largo de la historia y de la trayectoria que entre menos cosas le demos a una embarazada, va a estar mejor. Pero si ponemos en una balanza qué nos puede producir más riesgo, el contagio de COVID versus la vacuna, no hay debate. O sea, el COVID nos puede matar a la paciente. Muy bien. Doctora, y el momento del embarazo, ya sea puede estar en el primer mes, en el cuarto, sexto, octavo mes, ¿igual puede ser, se puede vacunar? Esa es una pregunta bien importante, fíjese, porque no hay límite establecido. Se puede vacunar en el periodo preconcepcional, se puede vacunar a las 4 semanas de embarazo, se puede vacunar al final del embarazo. Idealmente debemos de vacunar las pacientes antes de las 28 semanas, porque sabemos que entrando al tercer trimestre, que es después de las 28 semanas, es donde más riesgo corremos con ellas. Entonces, si por temor la paciente, que es totalmente entendible, prefiere esperar los primeros 3 meses del embarazo, siempre y cuando no tenga un riesgo alto de contagio, podemos esperarla y se puede vacunar
después de los primeros 3 meses e idealmente antes de las 28 semanas. O sea que, aunque usted dice idealmente, pero igual puede ser desde la semana 1 hasta previo al parto. Exactamente. Inclusive, es importante mencionarlo, que se puede vacunar dando de mamar. Esa tenía esa pregunta aquí. ¿Lactantes se pueden vacunar? Perfectamente, no hay necesidad de suspender la lactancia, pueden seguir dando de mamar. Muy bien. Está bien establecido que no hay mecanismo de transferencia de la vacuna de la mamá dando de mamar, no se transfiere a través de la leche, ninguna partícula de la vacuna. Muy bien. Y dígame una cosa, por ejemplo, una mamá, es decir, una embarazada, se vacuna contra el COVID-19 y en el tiempo que genera anticuerpos, ¿el bebé puede tener anticuerpos? Sí, eso está demostrado. Se transfieren anticuerpos tanto por el cordón umbilical y se transfieren anticuerpos a través de la leche materna. ¿Y hay alguna razón, diría usted, doctora, para que alguna embarazada que nos está viendo esta noche o una familia que está esperando un bebé ahí en la casa pueda pensar, creer o tener alguna razón para considerar que la vacuna contra el COVID-19 le puede ser perjudicial? No, en este momento no hay ninguna razón. Toda la evidencia científica nos demuestra que no hay ningún riesgo, ni para la madre ni para el feto. No hay ningún riesgo. Muy bien. Si no están llegando las embarazadas a los centros de vacunación, ¿cuál podría usted recomendar como una estrategia que sea como más factible para que puedan llegar? Aparte, obviamente, de este tipo de mensaje que queremos dar aquí en el noticiero, a mí se me ha ocurrido, no sé, que tal vez a través de los centros de salud, que son como más cercanos, pudiesen también habilitar la vacunación para las embarazadas. No sé, ¿qué se le ocurre a usted en función de mejorar la estrategia para que las embarazadas lleguen a vacunarse? Creo que probablemente se tiene que hacer una conciencia importante a nivel de la relación médico-paciente. O sea, la embarazada debe de confiar en su médico y entablar una conversación, porque esto es de conversarlo y de despejar dudas y de dar tranquilidad. Y una vez que logremos eso con nuestro paciente, pues es muy probable que aumente la gente que debe de estar yéndose a vacunar. Muy bien, generar esa confianza, ¿no? Esa confianza entre del médico a la paciente para que pueda ir a vacunarse. Doctora, le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Solo quisiera que nos dejara un mensaje, por favor, de su parte. Sí, importante recalcar nuevamente, tanto en toda la población que pueda vacunarse en este momento, como sobre todo en nuestras pacientes embarazadas, porque son personal de riesgo, o sea, ellas son población de riesgo. Ya mencionamos todos los factores de riesgo, tanto para la madre como para el feto. Y algo importante es que una vez vacunadas, ellas van a lograr, a través de la inmunidad que generen, darle protección a su bebé una vez que nazca. Acordémonos que todavía no están aprobadas las vacunas para menores de 12 años, entonces si logramos que un bebito nazca ya con cierto grado de inmunidad, pues estamos logrando mucho también. Muy bien. Doctora, muchas gracias, muy amable. Seguiremos conversando para ir evaluando cómo avanza este proceso. Muy amable, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches. Es la doctora Melissa Núñez Zacapa, ginecóloga, que nos ha acompañado unos minutos esta noche. Ya volvemos. Cerramos con el noticiero esta noche con 2 temas. El primero de ellos, fíjese usted bien, Estados Unidos recomendará una tercera dosis de la vacuna para la mayoría de la población en septiembre. Los residentes de hogares de ancianos y trabajadores de la salud serán los primeros en obtener esta dosis, seguidos de aquellos que fueron vacunados en inviernos y así sucesivamente. Recuerde que la semana pasada ya Estados Unidos aprobó la tercera dosis para población con sistema inmune débil. Ahora ya está anunciando que para la mayoría de su población, si no es que toda su población, se va a aplicar la tercera dosis a partir de septiembre. Los administrativos planean anunciar la decisión final a lo largo de esta semana. El objetivo es que los estadounidenses que recibieron las vacunas Moderna o la de Pfizer
sepan que van a necesitar una protección adicional contra la nueva variante Delta, que está causando un gran aumento de casos en el país. La nueva política va a depender de la autorización de inyecciones adicionales de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y en el caso de la Johnson, están esperando los resultados de un ensayo clínico de la compañía Johnson & Johnson. Bueno, ese es en el caso de Estados Unidos. Y vea usted el caso de Israel. Vea la gráfica y vea el dato. Israel registró su récord de casos de COVID-19 desde finales de enero. No había tenido la cantidad de casos confirmados o positivos desde enero. Más de 8.500 contagios y 560 pacientes graves. El país ya está en plena campaña de vacunación con la tercera dosis, pero el rebrote obligó al gobierno a recuperar algunas de las medidas que ya se daban por superadas. Y vea el primer párrafo de esta información. Israel registró este martes más de 8.500 nuevos casos de coronavirus, un balance diario que no se registraba desde finales de enero y que agrava la tendencia al alza en un país que se vio forzado a recuperar algunas de las medidas que daba ya por superadas. Desde el inicio de la pandemia se confirmaron en Israel más de 951.000 casos de COVID, 8.646 positivos más que el lunes. Más de 55.300 de estos casos son considerados activos, mientras que la cifra de pacientes graves se acerca ya a los 560. Sube un poco más. Israel fue uno de los países que más rápido avanzó en la campaña de vacunación, aunque se estancó, y alrededor del 58% de la población tiene las 2 dosis. Asimismo, en las últimas semanas se han detectado cada vez más infecciones entre personas inoculadas, algo que algunos expertos vinculan con la disminución de anticuerpos con el paso del tiempo o con la mayor resistencia de la variante Delta de coronavirus frente a la vacuna. Si en esos países, en esas potencias que han avanzado tanto en el tema de la vacunación con 2 dosis, aquí en Honduras tenemos un 10% aproximadamente de la población con 2 dosis, si allá están avanzando, si allá que han avanzado tanto y están ahora considerando una tercera dosis, aquí tenemos que avanzar lo más rápido posible con el tema de la vacunación para alcanzar lo más pronto posible la mayor cantidad de personas con 2 dosis, precisamente por el tema de la variante Delta, que lo dicen en Israel y lo dicen en Estados Unidos. Pero aquí nos asalta la siguiente preocupación. Si en esos países como en otros que ya están haciendo la campaña por la tercera dosis, ¿puede implicar esto un riesgo para Honduras de acceso a las vacunas? Esa pregunta se la hacemos al secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, FONAC, don Omar Rivera, en el sentido de compartir esta preocupación de que las autoridades se tienen que poner las pilas y buscar la manera como garantizar la vacunación, la llegada de vacunas a Honduras. Don Omar. Ricardo, muy buenas noches. Yo creo que enfrentar la pandemia implica hacer un esfuerzo en distintos frentes. Es decir, no hacer una acción unilateral ni en la vacunación, ni solamente en el fortalecimiento de triaje, ni solamente en el fortalecimiento de la red hospitalaria, sino en general en múltiples líneas de acción, y una que es muy importante, que requiere un abordaje interinstitucional, es ir a suscribir los contratos necesarios para garantizar un flujo adecuado de vacunas para primera, para segunda y para una potencial tercera o cuarta dosis. Apenas llevamos menos de 1 millón de personas que tienen 2 dosis, llevamos más o menos 2.3 millones de lempiras que tienen, 2.3 millones de personas que tienen la primera dosis, sí. Y todavía el tramo por recorrer es enorme. Y por eso hay que prevenir tener suficientes vacunas para el año 2022, sin implicar disminuir los esfuerzos por garantizar cumplir medidas de bioseguridad como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico y el fortalecimiento de los centros de triaje y estabilización y el fortalecimiento de la red hospitalaria. Así es. O sea, estas 2 noticias nos traen estos mensajes. Por un lado, al gobierno, señores, pónganse las pilas porque nos podemos quedar sin vacunas, porque allá están utilizando ya las vacunas para aplicar la tercera dosis. Y a la población, ¿por qué lo están haciendo esos países? Por la variante Delta.
Hay que cuidarnos mucho. Hay que seguirnos cuidando mucho. Y como usted bien decía, don Omar... A pesar de que la gente ya tenga una dosis. No, por supuesto. Si vea usted que en Israel tiene el 58% de la población con 2 dosis. Y lo que está pasando. Por eso nosotros hemos planteado, y hoy precisamente a mediodía teníamos una reunión con parte del Gabinete de la República, y planteamos la necesidad de mejorar la estrategia de comunicación en múltiples aspectos, particularmente lo que tiene que ver con medidas de bioseguridad, con la necesidad de aplicarse la vacuna y que las personas puedan ir a los centros de triaje, estabilización y los hospitales de manera oportuna en la primera etapa de la enfermedad. Muy bien. Y en ese sentido yo quiero compartir con usted algo que nos preocupa también aquí y que usted nos puede compartir su experiencia porque usted ahí con todo su equipo del FONAC ha recorrido el país durante estos procesos de vacunación masiva que hemos denominado vacunatón. Muy bien. Por ejemplo, le puedo compartir lo que vimos, pero usted estuvo en el lugar, en el caso de del vacunatón aquí en el Distrito Central. ¿Qué pasó? Hubo insuficientes centros de vacunación, habían 4 o 5 centros de vacunación, no hubo muchos centros de vacunación. Eso provocó largas filas en automóvil, aglomeración, mucho tiempo de espera. El personal de salud también, no hubo rotación del personal de salud en esa larga jornada. Y se prestó también el punto abajo para que activistas políticos hicieran un poco de las suyas ahí. Eso evidentemente mancha un proceso que debe ser tan limpio, tan serio, tan profesional, tan bien realizado. ¿Comparte usted esto, ingeniero Rivera, que usted estuvo visitando estos centros de vacunación aquí en la capital? Precisa su apreciación en términos que hubo una demanda que superó la oferta que se tenía. Es decir, el personal de salud tuvo que hacer un esfuerzo extraordinario para hacer inclusive 2 y hasta 3 turnos ese día, porque la cantidad de personas, ya sea por la motivación que había por el vacunatón o por la estimulación externa de otros agentes, hizo que el número de personas que buscara la vacuna fuese muy grande. Además que era fin de semana, por supuesto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que el gran reto ahora es, Edgardo, de frente a la pero permíteme un momentito. Eso ocurrió en el Distrito Central, aquí en Tegucigalpa, y Comayagüela. Pero también quiero mostrarle lo que pasó en San Pedro Sula y lo que a distancia con nuestros compañeros y colegas periodistas en San Pedro Sula analizábamos y discutíamos un poco sobre ese tema. Quiero decir evidentemente que estamos apoyando el vacunatón y tan es así que queremos que mejore y por eso estamos planteando estos asuntos. Por ejemplo, se arrancó rápido con el vacunatón, fue rápido el proceso, tenía más personal de salud, había una infraestructura adecuada, había orden, menos tiempo de espera, pero también en algunos lugares hubo presencia de activistas. Usted incluso en representación del FONAC tuvo que ir a mediar ahí entre activistas de un color y de otro color. Entonces, pero en San Pedro Sula como que la cosa funcionó un poco mejor, ingeniero. Hubo otros actores que participaron, una mejor articulación entre la Secretaría de Salud, la Municipalidad de San Pedro Sula y otras entidades del Estado y la colaboración del sector privado y otras organizaciones de sociedad civil. Esa complementariedad en términos de aportar recursos, de incrementar, por ejemplo, el número de personas que hacían los registros manuales, de quienes iban buscando ser inoculados, ayudó muchísimo a disminuir los tiempos de espera, como sucedió en el primer vacunatón en el Distrito Central. Muy bien, le agrego otro. La experiencia del fin de semana pasado, Atlántida, Colón y varios municipios ahí en el departamento de Atlántida y Colón, y creo que también Islas de la Bahía. Usted me lo puede aclarar. ¿Qué pasó ahí? No hubo, en términos generales, ingeniero Rivera, por supuesto, no hubo afluencia masiva como se esperaba. Número 1, de la población a los centros de vacunación. En algunos centros de vacunación llegó al extremo de que se esperó a reunir la cantidad de personas necesarias para abrir un frasco, porque usted los tiene que tener a todos ahí, abrir el frasco y utilizar todas las dosis para aplicárselas que pueden salir de ese frasco. Hubo otros lugares donde sí hubo afluencia, pero había aglomeración. Y eso implica que no hay distanciamiento ni físico entre persona y persona y social
en un grupo ya más grande. Ingeniero Rivera. Mire, la valoración que nosotros hacemos es que debió haber existido mayor trabajo conjunto entre la autoridad local y la Secretaría de Salud, que si bien es cierto, estaba preparada para poder atender una cantidad importante de personas, estaba claro que ya había existido proceso de vacunación en cascos urbanos y se tenía que trasladar la gente a los centros de vacunación o ir al encuentro de las personas en algunas comunidades que están en la periferia de los cascos urbanos. Entonces, la gran reflexión que queda, yo creo que el gobierno de la República está consciente de eso porque lo escuché en la cadena nacional de inicios de semana, es ir al encuentro. Así es. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo no sé si usted sabía. Eso es fundamental. Así es, yo le voy a decir una cosa, mire, antes del vacunatón, como 10 días antes del vacunatón, tuve oportunidad de conversar de varios temas con la doctora Berenice Molina, que es la directora del PAI, del Programa Ampliado de Inmunizaciones, que es encargado del proceso de vacunación. Y yo le decía, mire, ¿por qué no se hace una vacunatón? Y lo hacemos y lo acompañamos. Porque aquí lo que hemos estado presionando siempre es porque se vacune la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, como debe ser. Y yo le decía a ella, mire, doctora, ¿por qué no hace un vacunatón? Y nosotros acompañamos y promovemos para que se haga esto los fines de semana y que se haga en ciertos lugares muy puntuales, muy específicos, que le faciliten durante el fin de semana, en horarios extendidos, la llegada de los interesados, es decir, de las personas que van a vacunarse al centro de vacunación. Entonces, en ese momento, a la doctora Berenice Molina, yo le decía, mire, le propuse estos mismos lugares que le muestro yo aquí, ingeniero, a ver si a usted le parece. En los centros comerciales, le dije yo, ¿por qué no hace pequeños, o sea, un pequeño centro de vacunación con 2 personas, qué sé yo, usted puede tener mejor experiencia porque anduvo visitando estos lugares, estos centros de vacunación a nivel nacional o donde se ha realizado el vacunatón? Usted pone un personal en un centro comercial. Solo aquí en el Distrito Central, por ejemplo, en Tegucigalpa, hay 7 centros comerciales donde aglomera muchas personas el fin de semana y no podemos negarlo porque esa es la realidad. Ponga ahí un centro de vacunación. Puede ponerlo también en las iglesias, afuera, el sábado, el domingo, afuera de las iglesias. Cuando salen del culto, cuando salen de misa, ahí se aplica la vacuna. En los parques puede ser también. Imagínense aquí en el Distrito Central, aquí en Tegucigalpa, en el Parque de la Libertad en Comayagüela, en La Leona, en el Parque Central, por decir algo. En los estadios de fútbol se ha habilitado para que por lo menos un 20% del aforo pueda llegar. ¿Por qué no poner allá afuera del estadio un centro de vacunación? En los mismos centros de salud, es decir, acercar la vacunación a la población, ingeniero Rivera. Totalmente de acuerdo. Inclusive estuvimos en Tela al finalizar la jornada de inspección y yendo cerca de la playa encontramos muchísimas personas en la playa y creo que ahí también es una oportunidad de buscar aplicar la vacuna. Bien lo dice usted, mercados, centros comerciales, estaciones de transporte, ir a la búsqueda del ciudadano articulando con organizaciones que tienen mucho liderazgo en la base territorial. Por ejemplo, los patronatos haciendo vacunación en los centros comunales, las iglesias que son tan importantes, buscar la manera también de poner a disposición transporte cuando se trate del interior de muchos de los municipios, especialmente en el sector rural, y dar un mensaje claro, Edgardo, algo que es muy importante, dar un mensaje claro que la vacunación está a disposición ahora para la mayoría de ciudadanos que tienen más de 18 años, sin restricción alguna, para que la familia vaya junta a aplicarse la vacuna, algo que es tan importante. ¿Y sabe por qué eso? Porque ¿qué ocurre? Comienzan con determinada edad y luego en el transcurso del día sábado van bajando la edad o el domingo terminan bajando la edad. No, comiencen de una sola vez así. Comiencen de 18 años para arriba, punto. Exactamente. Yo creo que esta iniciativa del vacunatón, como usted muy bien lo dice, es pertinente, es correcta, claro, pero ya ahora hay que ir, la gente iba a la búsqueda de la vacuna, ahora hay que ir a la búsqueda de muchos ciudadanos que por distintas circunstancias no han asistido a esta jornada masiva de vacunación, no asistieron a las jornadas regulares de vacunación y seguramente necesitarán algún tipo de estímulo específico
y acercar estos centros de inmunización lo más próximos a estas comunidades. Me faltó mercados y playas. Sí, mercados y estaciones de transporte. Sí, perfecto. Terminales de transporte, muy bien. Terminales de autobuses. Yo le aseguro que ahí le funciona. En la central de San Pedro Sula. Claro. Sí. Claro. Terminales de autobuses, mercados, playas. Ahí está la gente. Ahí debe estar la vacuna. Ahí está la gente. Ahí debe estar la vacuna. Claro, Edgardo, esto es de ir a prueba y error, porque al final de cuentas es algo inédito, no es algo que hayamos enfrentado en el pasado, y con mucho ingenio y creatividad, pero con flexibilidad en el término del abordaje de la pandemia, tenemos que ir haciendo los ajustes cada semana, cada día. Muy bien, muy bien, ingeniero. Con flexibilidad en el abordaje de la pandemia, porque aquí lo que queremos es contribuir para que esta cosa camine bien y se salven vidas. Mire, Edgardo, mayor cantidad de actores en territorio, porque solo en el territorio, en la base donde usted encuentra la verdad. Así es. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, Edgar. Gracias. Ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia. Gracias a usted por su atención. Use la doble mascarilla, por favor. Protéjase y proteja a su familia. Buenas noches y que estén bien.